Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de almuerzos de Propuesta Uruguay 2030. Ya está todo pronto para arrancar esta nueva presentación. Ya está pronto aquí el panel, como podrán ver. Gustavo Leal, presidente de Propuesta Uruguay 2030. Miguel Sierra, coordinador del Grupo de Ciencia y Tecnología de Propuesta Uruguay 2030. Y los panelistas que van a hablar seguidamente, Michelle Schneck, está allí Carlos Sanguinetti y Nicolás Jodal. Queremos agradecer muy especialmente la presencia, entre otros, de los señores ministros de Estado, titular de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, Desarrollo Social, el economista Daniel Olesker. Está también por allí el señor ministro de Industria, Energía y Minería, recién llegado, además, el ingeniero Roberto Kramerman. Tenemos también al señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, entre otros. Agradecemos también muy especialmente la presencia de los señores legisladores Sergio Abreu, Tabaré Viera, que también vi por allí, a la señora presidenta del Frente Amplio, a la doctora Mónica Xavier, entre otros. Contamos también con la presencia de varios presidentes y titulares de entes autónomos, servicios centralizados. Veo por aquí a la titular de Antel, Carolina Cose, el presidente de ANCAP, por supuesto, Raúl Sendic, la titular de ACE, Beatriz Silva, Fernando Caloy, el presidente del Banco de la República. También a los representantes, señores representantes del PIT-CNT, de nuestra Central de Trabajadores, que también están presentes. Un agradecimiento por compartir este nuevo ciclo de almuerzo de Propuesta Uruguay 2030. Y para arrancar, les vamos a pedir las palabras al presidente de ANCAP, si me acompaña Raúl Sendic por aquí. Unas pocas palabras, buen día para todos. Para decirles que, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes la presencia. Estamos muy satisfechos de la convocatoria, la respuesta de todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer especialmente a los panelistas de hoy, a Michelle, a Nicolás, al Toto Sanguinetti, a Carlos Sanguinetti, que aceptaron gentilmente formar parte de este panel, y decirles que este tema, que tiene que ver con la innovación y la tecnología, cómo concebimos el papel de la innovación y la tecnología hacia el futuro, hacia generar el Uruguay de desarrollo que deseamos, este tema tiene un rol fundamental en nuestra concepción, hacia cómo ir hacia una economía más virtuosa, cada día más virtuosa, para insertarnos en ese mundo que tenemos alrededor. Y hay un grupo de trabajo, uno de los grupos de trabajo que tenemos 14 grupos trabajando en Propuesta Uruguay, y uno de ellos es el de Innovación y Tecnología, que lo coordina Miguel Sierra, integrado por un equipo de prestigiosos técnicos y profesionales que forman parte del grupo, que están trabajando en la elaboración permanente. Consideramos francamente que este tema a su vez está estrechamente vinculado al que abordamos en la reunión anterior, el que tiene que ver con la educación, sin duda, en la formación de una base crítica que nos permita avanzar en innovación y tecnología. Muchas de las dificultades que a veces tenemos es porque no hemos tenido la prioridad a veces de volcar los recursos que hay que volcar fundamentalmente al desarrollo de la innovación y tecnología, áreas de nuestra economía que a veces quedan postergadas o sustituidas por elementos de importación, justamente porque necesitamos hacer un esfuerzo más grande en el desarrollo de la innovación y de la tecnología. Hay que hacer una fuerte apuesta a todo eso. Así que yo voy a dejarle las palabras a ellos, que en definitiva son los que saben, y vuelvo a agradecerles a todos ustedes la respuesta, que estemos todos convocados aquí, que nos hayamos reunido. Encantado de tenerlos con nosotros, y adelante, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.
Bien, pero antes de tener la palabra de nuestros panelistas en la tarde de hoy, vamos a recibir también con mucho gusto a Miguel Sierra, unas breves palabras de nuestro coordinador del Grupo de Ciencia y Tecnología de Propuesta Uruguay 2030. Bueno, buenos días a todos, buen provecho. La idea es hacer una apertura lo más rápida posible. En primer lugar, indicar que, como se ha dicho, este grupo y todo Propuesta 2030 pretende ser una usina de ideas y busca el aporte más plural y amplio sobre ejes que se entiendan estratégicos o relevantes para pensar el Uruguay a 2030, que en definitiva, cuando ya lo planteamos a conversar y a discutir, es el Uruguay de hoy y es el que empezamos a construir entre todos. Una de las cosas importantes que hemos discutido y entendemos que los grupos son un territorio fértil para la heterodoxia y para pensar con cabeza propia y pensar en soluciones que sean contextualizadas al Uruguay. Ya verán que cada uno de nosotros ha andado por distintas partes del mundo, pero somos muy conscientes que las soluciones genuinas para Uruguay las vamos a tener que encontrar entre todos y acá en las condiciones de Uruguay. La concepción que impulsa a los que estamos, y creo que es transversal a toda Propuesta 2030, es una concepción de liderazgo multiplicador, en el sentido de que reconocemos, desafiamos y potenciamos las capacidades y las inteligencias de todos nosotros. Bastante alejado de otros estilos de liderazgo que algunos llamamos jíbaros o reducidores de cabeza, o en lenguaje agronómico, herbicidas totales, que matan todo lo que tienen en la vuelta. Acá justamente queremos multiplicar, compartir y ampliar puntos de vista y enfoques, y varios me consultaban y dejar claro que los grupos inicialmente que van a ver son de 9 miembros, pero está abierto a nuevos aportes y la idea es que este grupo se comprometa a elaborar materiales de discusión que serán ampliados en distintas instancias a discutir entre todos. El segundo concepto que me parece importante transmitir es que tanto en el grupo como en este almuerzo me parece que estamos promoviendo lo que la gente que trabaja en temas de innovación habla de contextos capacitantes, o los japoneses dicen concepto B larga A. Es un poco espacios distendidos de intercambio, donde cultivar la confianza, donde venimos desde un soy y de un es para adentrarnos en el podría ser y en el hacerlo juntos. Y ese entendemos que es un territorio fértil para la innovación. La innovación siempre es un proceso social complejo que implica el encuentro de múltiples actores con diferentes maneras de ver la realidad, que necesitan negociar, dirimir intereses, metas, experiencias y conocimientos diversos. Todos ustedes me consta porque todos somos parte de distintos procesos de innovación, somos conscientes de la complejidad y los retos, pero a su vez lo motivante que es adentrarnos en procesos de innovación. En el grupo hemos tenido 3 reuniones entre todos los participantes y básicamente hemos identificado 3 ejes claros de trabajo que intentamos aportar a Propuesta 2030, y siendo conscientes que la innovación va a ser transversal a todos los grupos. Por tanto, lo propio de este grupo vimos que podía ser en 3 ejes concretos: innovación y desarrollo, visión sistémica de la innovación y toda la temática de la institucionalidad. En relación a innovación y desarrollo, nos parece importante citar un reciente trabajo que ha hecho Francisco Sagasti, un experto peruano que lo hemos compartido en el grupo, que es consultor de varios países de América Latina, de Corea, de Australia, y han identificado 7 criterios a la hora de definir políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y el primer criterio que han identificado como requisito imprescindible, analizando 60 años de experiencia en América Latina, es que la innovación y el desarrollo tienen que estar íntimamente relacionados y que las estrategias de ciencia, tecnología e innovación deben estar plenamente incorporados en la Estrategia General de Desarrollo, y todos los intentos aislados de crear espacios de excelencia científicos tecnológica sin vincularlos con los objetivos más amplios del desarrollo, con los medios para lograrlos y con el apoyo decidido de los líderes políticos, son insostenibles en el largo plazo. Esto me parece que es central, y aquí otro debate que estamos dando es ampliar el concepto de desarrollo. Creemos que ha estado por mucho tiempo sesgado a lo que es el crecimiento y el aumento del PBI, y ya tenemos necesidad de incorporar otras dimensiones como el bienestar de las personas, todo el tema de sustentabilidad ambiental, que creemos que hace a la multidimensionalidad del desarrollo
y que impacta también en nuestro concepto de innovación. Otro tema central que hemos discutido es la necesidad como país, que somos y vamos a seguir siendo un país rico en recursos naturales, de complejizar nuestras cadenas de valor y de diversificar nuestra matriz productiva. Cuando decimos diversificar las cadenas de valor básicamente agroalimentarias, es porque partimos de la base que varios analistas ya están diciendo que en un mediano plazo, incluso en algunos sectores en el hoy, el valor que retiene el productor primario en esas cadenas de valor no es más allá del 10 o 15%. Entonces tenemos un gran segmento o amplitud de valor en el cual tenemos como sociedad que agregarlo y capturarlo, ya sea en las fases previas a las materias primas, en todo el sector de inputs, ya sea bioquímicas, biofertilizantes, bioinsumos, diversificar las fuentes de energía, y luego en las fases de industrialización y las fases de comercialización. Tenemos mucho ahí para hacer, y aquí en la mesa vamos a tener ejemplos también de desafíos de internacionalizar, no solo captar eslabones intensivos en ciencia, tecnología e innovación que se están haciendo en algunas cadenas de valor y se ha avanzado bastante, y a su vez promover que nuestros eslabones y nuestras empresas se internacionalicen en el mundo. El otro concepto es el de innovación sistémica, sistematicidad. Ahí hablamos de economía, de ecosistema de la innovación. Generalmente entendemos que ha primado en la práctica, quizá en los discursos no tanto, pero una lógica de ver la innovación muy lineal. Hemos puesto mucho foco en la ciencia, en la academia, y eso está bien, pero creemos que hay otros actores que deben jugar y jugar un rol clave. Las empresas, sus incentivos para innovar, todo el tema de las empresas públicas como sujetos innovadores, como pautadores de reglas de juego, como creadores de normativas que pueden ser desafiadoras y promotoras de la innovación. Todo el tema del sector cooperativo, que en Uruguay es muy importante, y tenemos el desafío de que también se convierta en un actor más aún innovador de lo que es. Todo el tema que va a hablar Michelle de la articulación de ciencia y academia. El tema de salir al exterior y de abrir mercados donde podamos, incluso también internamente. Ahora se está desarrollando la experiencia de las compras públicas y entendemos que en todos los países del mundo ha sido un dinamizador muy importante en la innovación y lo puede ser en Uruguay y en la región también. Finalmente, hacer una breve mención al tema de institucionalidad, decir que en estos años se han creado una diversidad de actores y de instituciones que son referencia en el mundo. Cualquiera que viaje sabe que el Gabinete de la Innovación, el Gabinete Productivo, tener una Agencia Nacional de Innovación es reconocido internacionalmente. Las experiencias de parques científicos, de incubadoras, los centros de excelencia que tenemos en el país son referencia. Quizá nos está faltando evaluar estos actores, estas instituciones con un espíritu crítico y constructivo para mejorarlos y poner la energía no solo en el diseño de estos instrumentos, sino también en el seguimiento y en la evaluación de las políticas que realizan. Y siempre con el objetivo de mejorar y no de buscar culpables. La idea es buscar las soluciones de forma colectiva y asumir todos la parte de responsabilidad que nos toca, pero no dedicar tantas energías a acusar a posibles responsables o irresponsables de lo que sucede o no sucede. Es parte de la corresponsabilidad. Pasamos ahora a detallar un poco los integrantes del grupo. Bueno, ahí me tienen a mí, que me tuvieron bastante rato, vamos a pasarlo más rápido, que estoy en coordinador del grupo. Luego tienen a Luis Bértola, que yo les voy a ir leyendo brevemente los currículum de cada uno. Luis Bértola es PhD en Historia Económica de la Universidad de Gotemburgo de Suecia, profesor titular del programa de Historia Económica y Social de la Universidad de la República. Ha editado seminarios y cursos de posgrado en diversas universidades de Europa y las Américas. Su publicación más reciente es El Desarrollo Económico de América Latina desde la Independencia, junto a Antonio Campo, y coordinó el trabajo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay, Diagnóstico, Prospectiva y Políticas, que fue un acuerdo de la Universidad de la República con el BID en 2005. Luego tenemos a Pablo Chilibroste, que estuvo en la mesa pasada en el tema educación, ingeniero agrónomo, PhD, egresado de la Universidad de Wageningen de Holanda, profesor titular de la UDELAR en EMAC en Salto, nivel 3 de la ANI, expresidente de IñA, miembro del equipo operativo del Gabinete Ministerial de la Innovación, ha estado en la creación de la institucionalidad que incluye la ANI y el Sistema Nacional de Investigadores, presidente del Consorcio Regional de Innovación Lácteo del Litoral y actualmente director de la UTEC.
uno de los directores de la UTEC. Gianfranco Grompone, PhD, nivel 1 en la ANI, doctor en microbiología y biología celular por el SAR de Francia y postdoctorado en el Instituto Pasteur de París. Con Gianfranco nos contactamos a través de Skype. Gianfranco está residiendo en París, es científico senior de Danone Research, Centro de I+D Mundial de Danone en París, ex responsable de la Unidad de Valorización del Pasteur y ex coordinador del Consejo Sectorial de Biotecnología de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Gonzalo Leanis, médico veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de La Plata, becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zaragoza en España, posgrado de diagnóstico en el INTA de Argentina y actualmente director técnico del Laboratorio Santa Elena, director y administración actúa en el área de dirección y administración de la empresa, miembro del CONICIT por el sector productivo, participa en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Industria. Alberto Nieto, doctor en química e investigador de los niveles superiores tanto del PDCIVA como del Sistema Nacional de Investigadores, ex decano de la Facultad de Química de la Universidad de la República, creador y primer director del Polo Tecnológico de Pando y primer secretario ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Michelle Snoek, que nos va a hablar a continuación, economista egresada de la Universidad de Lovaina en Bélgica, con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Ha sido coordinadora y consultora de proyectos de desarrollo industrial con organismos nacionales e internacionales, ONUDI, ILPES, IICA, CEPAL, desarrollo de estudios y proyectos de investigación en temas afines a políticas públicas de innovación. Es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR desde 2005. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro también del CONICIT. Jorge Vidart, ingeniero industrial de la UDELAR, máster y doctorado en informática de la Universidad de Grenoble de Francia. En 1967 integró un grupo que introdujo la informática en la UDELAR con la creación del Centro de Computación y de la primera carrera de informática del país. Durante 11 años profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y posteriormente director de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática en Argentina, proyecto de las Naciones Unidas. Profesor invitado e investigador a varias universidades en Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina. Participó en la creación del PREDECIVA y fue el primer responsable del área de informática. En la actualidad es presidente ejecutivo del TITSOL, Sociedad Anónima, y vicepresidente de Capital Humano en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. En 2012 fue nombrado profesor ad honorem de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Finalmente, Cristina Zurbriggen, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Eberhard de Alemania, profesora de Historia y licenciada en Sociología, profesora en Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, profesora invitada por universidades de Canadá, Irlanda, México, Barcelona y Alemania, directora del proyecto Flaxo Uruguay entre el periodo 2008-2012, coordinadora de proyectos internacionales por UNESCO, AECID, IDRC y Unión Europea, y evaluadora internacional de proyectos en Chile, Argentina y México. Autora de diversas publicaciones en Estado, Gobernanza y Políticas Públicas. Con esto finalizo los integrantes del grupo y me despido con una reflexión que hiciera el filósofo Spinoza y creo que hace relación a la innovación y a nosotros en este momento. Solo del encuentro con lo otro, diferente e incierto, puede venir lo bueno. Y eso nuevo, cuando ocurre, se siente en el cuerpo y se experimenta con alegría. Muchas gracias. Buena jornada. Bien, como han visto, ha quedado prácticamente presentada. No me queda más que darle paso con ustedes la economista Michelle Snoek. Muy buenas tardes a todos y bon appétit. Tecnología e innovación, ciencia, tecnología e innovación, innovación social, innovación a secas. En realidad, hoy en día puede no resultar del todo claro cuáles son las fronteras del concepto de innovación. Y como soy la primera en hablar, me voy a permitir recordar muy brevemente, nada más mostrando este diagrama, cómo ha ido evolucionando el concepto de innovación desde que se difundió ampliamente en los años 90. Como ven, se fue ampliando la tipología de lo que se reconocía como innovación y también se fueron ampliando los ámbitos donde se observaba y fomentaba su aplicación. Hasta reconocerse
incluso que, o finalmente, que la innovación no es solo un asunto de competitividad, sino también una cuestión social. Lógicamente, esta evolución se acompañó de una enorme cantidad de definiciones de la innovación en la literatura internacional. Pero fíjense que ya en 1995 la Comisión Europea proponía un concepto bastante amplio de la innovación que les dejo leer. Y actualmente el programa de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 se concentra en 3 pilares: ciencia de primer nivel, liderazgo industrial en innovación y resolver retos sociales comunes a todos los países de la Unión en 6 áreas predeterminadas. Y para terminar ese breve repaso y retomando en realidad lo que nos adelantó Miguel, se ha planteado la innovación como proceso y también como una temática que debe ser abordada en forma sistémica. Ahora, nada mejor que una definición clara y sucinta. Y parecería razonable considerar la siguiente: la innovación es todo cambio que perdón, pero yo no leo bien de lejos. Es todo cambio que basado en conocimiento y que genera valor. Es decir, la innovación tiene como meta valor, sea en términos económicos o sociales, tiene como base el conocimiento en todas sus formas, no estamos hablando acá solo de I+D, y tiene como vía o como método el cambio. De allí que el título que puse a mi charla, innovación, usar el conocimiento para generar valor. Porque en realidad, como país, no somos todo lo bueno que podríamos o que deberíamos ser en este sentido. Tenemos que encontrar formas, métodos, consensos para lograr un uso mucho más intensivo o todavía mucho más intensivo y eficaz del conocimiento en la sociedad. Incorporación de conocimiento en general, o sea, sin fronteras, pero también incorporación de conocimiento generado en el país. Voy a elaborar algo sobre las dificultades que enfrentamos al respecto como trampolín para una discusión colectiva sobre el futuro de la CTI en el país, pero lo quiero hacer desde la óptica de lo mucho que se ha avanzado en materia de CTI en el país en los últimos años, como por cierto Miguel también ya lo adelantó. Brevemente, tenemos un nuevo marco legal que renovó el sistema institucional con la creación del Gabinete Ministerial de la Innovación y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Tenemos un abanico muy amplio de instrumentos de fomento, tanto en formación como en investigación e innovación. Tenemos un plan de ciencia, tecnología e innovación que plantea grandes objetivos y áreas prioritarias, y en el trasfondo de todo esto tenemos un muy significativo aumento presupuestal. Como pueden ver acá, el gasto público anual en ciencia y tecnología desde el año 2010 duplica el nivel de 2008 y es casi 6 veces mayor que el nivel que teníamos en 2005. Los que quisieran ver resultado de todo ese gran esfuerzo pueden consultar el Informe a la Sociedad que se publicó el año pasado y que está disponible en la web. Ahora, regresando al tema de las limitaciones en el uso del conocimiento en el país, yo voy a ilustrar el caso principalmente con el sector industrial, porque en realidad es el área donde más trabajo. Y lo voy a hacer con 3 viñetas. En primer lugar, están las encuestas de innovación
que muestran la muy baja propensión de la industria y también de los servicios a incorporar conocimiento, como pueden ver en esta gráfica. En el sector industrial, 2 de cada 3 empresas no realizó ninguna de esas actividades en el periodo 2007-2009. Y en el sector de servicios, esa relación alcanza a 3 de cada 4 empresas. Aún así, el gasto industrial total en actividades de innovación, aquellas que acabamos de ver en la otra gráfica, fue 2 veces mayor que en 2009 duplicó, digamos, el nivel de 2000. Y como ven, este aumento se origina principalmente en la compra de bienes de capital, supuestamente para la innovación, que representa el 86% de ese gasto total. Ahora, que el sector industrial esté renovando su maquinaria y su equipamiento y por esa vía incorporando cambio técnico, es, por supuesto, una excelente noticia. El problema surge cuando esto no va acompañado de otras formas de conocimiento, y seguramente ya habrán leído la conclusión de Gustavo Bittencourt, que analizó los resultados de esta última encuesta de innovación junto con las otras. De hecho, en un proyecto que coordiné hace un par de años, en el que se hicieron entrevistas a unos 80 empresarios de empresas de varios tamaños y en los sectores metalúrgico, alimentario y plástico, realmente fue muy claro que había una fuerte tendencia a asimilar o limitar la cuestión tecnológica a la adquisición de maquinaria. O sea, resaltó la insistencia de muchos empresarios en reducir la problemática tecnológica a la modernización y la automatización de su parque de maquinaria. Bueno, segunda viñeta. Cuando uno analiza los datos de las encuestas nacionales de innovación sobre las relaciones entre agentes, o sea, entre las empresas y otros agentes o actores del Sistema Nacional de Innovación, surge que esas relaciones tampoco son de naturaleza a favorecer la articulación entre la oferta y el uso de conocimiento. Como pueden ver, la evolución de 1998 a 2009, me voy a tener que acercar porque esas relaciones son decrecientes. Esas relaciones son crecientes, son crecientes los vínculos establecidos entre los agentes, aumentan las relaciones con otras empresas y con organismos públicos de promoción de la CTI, pero decrecen los vínculos con los agentes generadores o portadores de conocimiento. No aumentan las relaciones de cooperación interempresariales específicamente destinadas a producir conocimiento y al final, en suma, no se observan indicios positivos respecto a la formación de un sistema de innovación industrial en el que las relaciones favorezcan procesos de cambio en la estructura productiva con mayor contenido de conocimiento. Y ahí va una tercera y última viñeta. Independientemente de los montos asignados en el presupuesto o los presupuestos de la ANI entre el área de investigación y el área de innovación, esta gráfica muestra que la demanda de apoyo en el área de innovación en términos de proyectos o solicitudes presentados es prácticamente la mitad de lo que se observa en el área de investigación. Y eso en realidad tiene su lógica. Por un lado, tenemos una comunidad de investigadores organizada para canalizar demandas al sistema de apoyo, sea acostumbrada a participar en forma competitiva de acceso a fondos, sea con la ENI, con
Urdalar, con otras instituciones nacionales e internacionales, es su modus operandi. Tiene sus demandas prontas y ha desarrollado competencias para aprovechar bien la oferta de instrumentos. Por ese lado, entonces, no hay ningún problema de demanda de los instrumentos existentes. Al contrario, la demanda va creciendo e incluso cada vez hay que rechazar más proyectos calificados de excelentes por los evaluadores, porque simplemente la demanda supera los fondos disponibles. Ahora, del lado del sector industrial, del lado del sector empresarial, pasa algo muy distinto. En este caso, en realidad, no había una demanda masiva explícita. Esa demanda fue lenta en crecer y la propia ANI reconoce que se da cierto efecto de picking winners en el sentido de que muchas de las empresas que se presentan, que tienen proyectos aprobados, más bien quise decir, forma parte de un grupo reducido de empresas que pertenecen a los sectores más dinámicos de la economía, como puede ser el software o la industria alimenticia, y que también son empresas que son bastante exitosas y que tienen de alguna forma alguna cultura innovadora previa. En otras palabras, en grueso, forman parte de este 30% de empresas que innovan por lo menos en el sector industrial y de servicios. Pero entonces, ¿por qué los 2/3 de empresas que no innovan, por qué no recurren a los subsidios existentes? Bueno, en realidad la respuesta es compleja, hay varios factores que se interrelacionan. Desde el riesgo inherente a la innovación, porque los subsidios nunca cubren el 100% de un proyecto, la burocracia que los empresarios asocian a la presentación de solicitudes, el desconocimiento muchas veces de todo el abanico de instrumentos existentes, hasta las dificultades para formular proyectos de calidad que no parecen ser menores, porque es cierto que las solicitudes empresariales que han sido presentadas a la ANI han crecido con los años, pero también es cierto que el número de proyectos aprobados ha bajado en los años. Pero hay otro problema en particular que yo quisiera destacar. Y es que muchas empresas tienen dificultades en identificar sus necesidades tecnológicas y ni qué decir en transformar esas necesidades en demandas que puedan ser atendidas por los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación, por decirlo en forma sintética. Esto quedó muy claramente establecido en el proyecto que ya mencioné en los sectores alimentario, metalúrgico y plástico, que fue un proyecto que se desarrolló conjuntamente entre el Ministerio de Industria, la Cámara de Industria y la Urdalar. En muchos casos, o sea, no tengo mucho tiempo acá para explicar bien los resultados, pero en muchos casos resulta que los problemas quedan como encapsulados en las empresas y entonces difícilmente podrían, digamos, como cruzarse con la oferta de conocimiento y de innovación. Y a su vez, esta oferta ya no de instrumentos de apoyo, sino de conocimiento y capacidades nacionales de resolución de problemas, tiene baja o muy baja visibilidad para el sector empresarial. Ahora, los minutos que me quedan los voy a dedicar a mencionar 3 puntos que creo que, entre otros, habría que incluir en una discusión sobre el futuro de la CTI en el país. Creo que la subutilización tanto de las capacidades nacionales de resolución de problemas como de la oferta de instrumentos de apoyo a la innovación
debe ser enfrentada como un desafío importante para el desarrollo del país. Porque si esto es un problema en el sector industrial y en el sector industrial, seguramente es todavía mucho más difícil lograr en el área social. Entonces, por supuesto que hay que insistir en todos los mecanismos de vinculación existentes, que tampoco hay tiempo acá para mencionarlos, pero por suerte ahora ya tenemos varios y en varias áreas. Pero creo que también hay que trabajar mucho más cerca de las empresas e innovar en los métodos de trabajo con ellas. Hay que aplicar mecanismos de intermediación y de facilitación, como se suele llamar hoy en día, para identificar, sistematizar y canalizar demandas hacia las capacidades y apoyos existentes. Y fíjense que en el caso del sector industrial, trabajar a nivel microeconómico, es decir, a nivel de las empresas, es algo totalmente consistente y complementario con la política industrial actual, ya que, por ejemplo, los consejos sectoriales que está promoviendo el Ministerio de Industria en los sectores o las cadenas productivas prioritarias, trabajan justamente en el nivel, como decimos los economistas, mesoeconómico, es decir, el nivel entre el macro y el micro, el nivel en que está el entorno en que operan las empresas en un sector o una cadena. Pero también hay que trabajar del lado de la oferta de conocimiento, buscando formas de sistematizarla o promoverla, pero creo que con un criterio de utilidad para los usuarios, dándole así mayor visibilidad. Yo creo que hoy en día pensar que a los investigadores en general no les interesa contribuir a resolver los desafíos de la sociedad es un prejuicio. De hecho, existe evidencia empírica que muestra que esto no es así a través de encuestas que se realizan a los grupos de I+D existentes. Ahora, creo que sí, en general, quizá los investigadores tienden o tenemos a esperar que se les venga a buscar. Bueno, pero entonces vayamos a buscarlos. Quizá esto es la forma. Y para eso, nuevamente, hay que tener a gente capacitada para articular. Ahora, ustedes pensarán que yo quizá soy una belga ingenua que a pesar de sus 25 años en el país todavía no he entendido cómo funcionan las cosas acá. Pero no es así, porque ya existen experiencias de diálogo en ese sentido exitosas. Y digo, en realidad es realmente una casualidad que justo voy a mencionar un ejemplo con ANCAP. Con ANCAP no es que lo quise hacer precisamente, pero es justo un ejemplo que vi de cerca. Hay jornadas anuales ANCAP-UDELAR donde los técnicos de ANCAP presentan una serie de problemas que están enfrentando y que quisieran resolver, lo discuten conjuntamente con la comunidad académica o aquellos grupos que tienen que ver con las problemáticas y después en conjunto se presentan proyectos a convocatorias en un fondo ANCAP CSIC de la UDELAR. Parece simple y lógico, pero en realidad no es nada sencillo. Ese programa empezó hace ya varios años y empezó con muchas dificultades. Hubo un proceso de aprendizaje, pero hoy realmente es un éxito. Entonces, esto muestra que en realidad es algo que se puede hacer en otros ámbitos y también con el sector privado. Creo que esos son algunos de los requisitos si queremos que la propensión a innovar del sector productivo se extienda mucho más del 30% actual. No podemos pensar en el futuro considerando solo este 30%. Sobre el último punto allí no voy a hablar porque ya no me da tiempo y quisiera decir dos palabras más, digamos, subiendo un poco de nivel. Si fomentar la innovación es un objetivo transversal, bueno,
hay que seguir trabajando en la elaboración de una estrategia nacional integradora, es decir, una estrategia que integre y compagine diferentes aspectos de la dinámica de la innovación que dependen de diferentes ministerios. Y esta responsabilidad compartida ha sido encarada y asumida en el país con la creación del Gabinete Ministerial de Innovación, que, como dice Miguel, se reconoce incluso a nivel internacional. Ahora, es tan grande y complejo el desafío de una estrategia de innovación transversal que quizás hay que pensar también en cuestiones operativas. ¿Cómo podemos manejarnos mejor en este nivel? O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos generar, organizar y gestionar la información que un gabinete ministerial de innovación necesita para poder tomar decisiones estratégicas basadas en la evidencia, como se hace en los países, la mayoría de los países desarrollados? Y esto nos lleva al último punto con el que termino. Tenemos el quinto objetivo del PENTI, pobrecito, no se le ha dado mucha atención. Se trataba de desarrollar un sistema de prospectiva, vigilancia y evaluación tecnológica y de evaluación de políticas públicas en CTI. Es realmente urgente que pensemos en qué es lo que queremos al respecto. ¿Queremos un observatorio único, un observatorio con satélites, diferentes observatorios, o simplemente queremos un sistema de información donde lo queremos en una institución existente, en otra institución, en la nube? Pero el hecho es que actualmente la información en materia de CTI está muy dispersa. Creo que se generó mucha información porque ha habido muchas actividades, por lo tanto hay muchos estudios, no solo cuantitativos, también cualitativos, pero como esa información está muy dispersa, es muy difícil que se pueda usar para una discusión constructiva sobre el futuro, incluso con el apoyo de sólidos escenarios alternativos para el desarrollo del país. Muchas gracias. Bien, mientras ustedes empiezan a degustar ya el plato principal, les cuento que a quien vamos a escuchar seguidamente es coordinador académico de biotecnología de la Universidad Hort del Uruguay. Fue estudiante de grado de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, de acá de nuestro país. Realizó la maestría en Ciencias Biológicas del PDCIVA, con estudios realizados en la República Federativa de Brasil. Es el creador de la maestría en Biotecnología de la Facultad de Ciencias, de la UDELAR. Además, es fundador del área de servicios de la Facultad de Ciencias, desarrollador de 14 productos comercializados en el país y también en el exterior, miembro de varios grupos de trabajo generadores de aportes a la creación, a la construcción o desarrollo de capacidades en biotecnología. Es también creador de la primera carrera universitaria de grado en biotecnología. Es fundador del primer centro de investigación en biotecnología de una universidad privada acá en nuestro país. Es máster en Ciencias Biológicas del PDCIVA, un título que obtuvo por allá por el 1994. Con ustedes, Carlos Sanguinetti. Bueno, buenas tardes para muchos. Yo espero, después de que haga esto, poder comer tranquilo. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar en esta situación. Y sobre todo que digan lo que dijeron de mí. Ese currículum lo debe haber escrito mi madre, porque es espectacular. Me toca hablar un poco de un área muy particular, que es el área de la biotecnología. El área de la biotecnología tiene un grave problema, y es la fantasía que tiene la gente sobre la biotecnología. Hay muchas fantasías atrás de la biotecnología, y eso nos hace enlentecer mucho los procesos, porque el denominador común de la población piensa en cosas a veces que no son reales, para nada reales. Pero bueno, uno asocia inmediatamente, cuando habla de biotecnología, transgénicos.
Ese es el primer elemento de asociación. Sin embargo, la biotecnología se desarrolla en una enorme cantidad de áreas. Por ejemplo, áreas como la biolixiviación, que tan de moda hasta hoy para la industria del hierro, por ejemplo. Estar colocando allí bacterias, aislando bacterias propias de nuestro propio país para poder ayudar al proceso de liberación del hierro. O la creación de envases biointeligentes que tienen que ser estériles y que cuando una bacteria crece adentro nos indica desde afuera que ese envase no lo podemos consumir. Esas son cosas que la biotecnología también hace, la bioremediación, ¿sí? El lograr que una mancha de petróleo sea digerida por microorganismos, que si uno va a una mancha de petróleo, en lugar de generar solo procesos químicos o solo procesos mecánicos, empieza a generar procesos biológicos, aislando aquellos microorganismos que están en el petróleo, lo que logramos que es que el petróleo sea degradado literalmente y no necesariamente hundido solamente hacia el fondo de donde se derramó. Pero esto es solo para reivindicar un poco la biotecnología. Biotecnología que todos ustedes saben más o menos de qué se trata. Es aquello que usa organismos vivos con fines productivos para generar un valor. La clave está en que tiene que generar un valor. Ese valor no tiene necesariamente por qué ser económico, pero tiene que ser un valor. En este sentido, entonces, Uruguay ha tenido un proceso muy lento de crecimiento en el área biotecnológica. Las empresas uruguayas de biotecnología son anteriores a las de software, la gran mayoría de ellas. El 56% de las empresas de biotecnología del Uruguay son anteriores al software. Sin embargo, el crecimiento biotecnológico no ha tenido ese impacto que sí tuvo el software. ¿Y esto por qué puede ser? Y acá voy a ser atrevido en el diagnóstico, y es un diagnóstico personal, pero me parece que hay algunos elementos que han contribuido a que esto se haya enlentecido. El primero es la propia industria. La propia industria está basada fundamentalmente en empresas familiares, en empresas donde la innovación, la gruesa innovación, es difícil de incursionar. ¿Pero por qué es difícil de incursionar? Porque los industriales de esta área, los empresarios de esta área, lo que saben es saber hacer. Lo que tienen, la industria de la biotecnología en Uruguay se basa en el secreto industrial. O sea, los empresarios saben hacer. Por tanto, ponerle innovación a una cosa donde su fuerte es saber hacer, para que alguien le ponga innovación, yo lo que tengo que hacer es abrirme el proceso. Y para abrir el proceso estoy revelando lo que sé, lo que tengo. No estamos trabajando sobre la base de otra forma de proteger que no sea la del secreto industrial. Entonces eso requiere un elemento importantísimo para ponerle innovación que se llama confianza. Y la confianza se logra, es de las cosas más difíciles de lograr. O sea, lograr confianza es muy complejo. Y nuestro sistema de investigación y desarrollo, nuestra academia, tiene un sistema bastante complejo para el trato, por lo que la generación de confianza se hace más compleja todavía. A veces no sabemos con quién estamos tratando definitivamente. Esto es una de las claves por las que yo creo que se ha enlentecido el proceso, porque el sistema de innovación y desarrollo no ha podido ingresar a los sistemas industriales o productivos, porque estos están principalmente basados en el secreto industrial. Y hemos hecho un montón de intentos de que eso mejore. Esos intentos han sido muy valiosos, ¿sí? No hay duda que el inicio de la mejora de la industria biotecnológica en el Uruguay arranca con el PDCIBA y de ahí en adelante sigue hasta lo que hoy tenemos tenemos el Consejo Sectorial de Biotecnología, herramienta que era impensable hace algunos años atrás. Hoy tenemos esa herramienta que es de las herramientas más potentes que podemos llegar a tener, donde estamos trabajando todos los actores y estamos definiendo cosas que hoy por hoy todavía no están definidas. Y por eso el impacto de la biotecnología en los próximos años puede ser que sea mucho más grande que el de los últimos 40. Porque va a haber cosas definidas.
Una de las cosas que ya está definida, por ejemplo, es el marco regulatorio del área vegetal en el Uruguay. Eso a nosotros nos posiciona muy bien en el Mercosur, mucho mejor que a cualquiera de los otros países. ¿Por qué? Porque tenemos las reglas claras. Al tener las reglas claras, el empresario sabe lo que tiene que hacer. Sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no tiene que ir. Eso no nos pasa en otras áreas. No nos pasa en el área de medicamentos, no nos pasa en el área de salud veterinaria, y ahí tenemos una traba. Al no tener las reglas claras, nos encontramos con trabas que son que son poco importantes, pero que son absolutamente frustrantes. No nos permiten vender. Les voy a dar un ejemplo. Solo para que lo entiendan, sin ánimo de criticar, constructivo. Trabajando para una empresa, desarrollamos en Uruguay el primer biofármaco de uso humano. ¿Sí? Una patente que había caído, se empezó a sintetizar interferón en Uruguay para uso humano. Cuando fuimos a intentar exportar, nos pidieron el certificado de origen. Bueno, el certificado lo hicimos en Uruguay. Ah, no, pero precisamos el certificado de origen. Bueno, pero lo hicimos en Uruguay, es usted que me tiene que dar el certificado de origen. No sabemos cómo se hace. Ops, perdón. Porque en realidad estamos acostumbrados, no estoy criticando, lo que estoy diciendo es, esas son las pequeñas cosas que, como no tenemos una masa crítica de gente en biotecnología en el país, no lo tenemos en los organismos reguladores, gente capacitada para tomar decisiones. Y como la biotecnología genera esas fantasías de que me da miedo porque no la entiendo, entonces el tipo dice, no, yo no voy a tomar la decisión de vender el primer producto biotecnológico de uso humano desde el Uruguay para que después me corran a mí. Y es lógico, el tipo no tiene el respaldo porque no tiene la formación. Y ahí tenemos otro de los graves problemas del enlentecimiento. Hemos hecho, entre ellos yo, cosas que he publicado, diagnósticos erróneos respecto a la formación de recursos humanos. Hemos dicho siempre que tenemos recursos humanos formados en el área de la biotecnología. No, señor. Hoy, el diagnóstico que hago hoy es que no hay un solo biotecnólogo en este país. Capaz Alberto, que está por ahí, Alberto Nieto, capaz que sí, pero formado por él solo. Es de una formación que no es biotecnología. Se hizo solo, se armó solo. Hemos pensado que las disciplinas afines a la biotecnología son biotecnólogos y la conjunción de esas disciplinas afines hacen biotecnólogos. Y eso no es así. Hoy en el Uruguay no tenemos recursos humanos formados en biotecnología y los precisamos urgente. Porque solo con esos recursos humanos formados es que vamos a agilizar el resto de las cosas que ya existen. Por ejemplo, siempre digo que el Uruguay en el área biotecnológica tiene muchas gallinas pero no tiene huevos. Literalmente. Hemos creado una serie de instituciones y plataformas tecnológicas súper importantes para el país. El Polo Tecnológico de Pando, el Instituto Pasteur, la propia Facultad de Ciencias, el LATU, parte de INIA, una enorme cantidad de plataformas tecnológicas. Y cometimos un error que fue dejarlo a las plataformas tecnológicas, no a las instituciones, dejarlas en manos de investigadores fundamentales. Entonces, el investigador fundamental colabora, pero no ofrece. Esa es su visión de las cosas, y está perfecto que así sea. Pero eso, para el área de la biotecnología, para el área de la resolución de problemas que tiene la sociedad desde el punto de vista biológico, pues no nos ha ayudado a crecer. Entonces yo digo, muchos de nosotros hemos planteado la generación de incubadoras de empresas, por eso le decía, muchas gallinas, pero pocos huevos. Porque como no tenemos recursos humanos para poner adentro, para incubar en las incubadoras, estamos en la misma situación. Entonces, vuelvo a insistir, la formación de recursos humanos, pilar fundamental. Y para llegar a 2030 con una masa crítica, deberíamos haber empezado hace rato.
Esos son los recursos humanos que después van a usar las plataformas tecnológicas que tenemos. Esos son los recursos humanos que van a hacer explotar cosas. Hablando el otro día con los compañeros del panel, yo les decía, en Uruguay hubo un mojón enorme en la biotecnología y perdimos la... perdón, tengo que hacer una pausa. Como bolso, tengo que hacer una pausa. Felicitaciones. De las interrupciones más agradables de los últimos tiempos. Felicitaciones. Otra vez, como bolso. Yo estaba hablando, señor Pacheco, de la biotecnología en el Uruguay. Seguramente usted no está muy interesado, pero... es un poco difícil retomarlo, pero me habían anotado algunos números... para hacerles una pequeña descripción de lo que es nuestra industria. El otro día salió publicado en Empresariales del País, capaz que alguno de ustedes lo leyó, que la industria biotecnológica del Uruguay facturaba $2 millones por año y exportaba $343.000. Le faltó unos $200, una cosa. Cuando uno trata de buscar de dónde saca esa información que nadie la firmó, me encontré con un trabajo de unos españoles que lo hicieron para España, que era el análisis del sector biotecnológico en Uruguay en el año 2010. Y se les escaparon algunos cuantos ceros. La industria biotecnológica del Uruguay está hoy exportando $40 millones, que si uno lo compara con la industria farmacéutica, por ejemplo, que todos conocemos, que exporta $300 millones. Ahora bien, factura $300 millones. Ahora, lo que exporta la industria farmacéutica es el 13% de eso. Mientras que lo que exporta la industria de la biotecnología es el 60% de eso. O sea, tenemos una industria que no solo factura más que esos $2 millones que dice la prensa, sino que además la exporta. Eso es lo que nos genera un valor país. Estamos vendiendo desarrollo tecnológico hecho por uruguayos y que llega a diferentes mercados. Y esos mercados tienen algunas dificultades, por lo que yo le decía antes. Si estamos basados en una forma de protección que es la protección industrial, el proceso industrial, entonces a veces hay mercados a los que es difícil acceder. Pero los mercados alternativos son buenos mercados para la biotecnología uruguaya. Y Uruguay está muy bien posicionado en eso. Antes de que llegara el Tony, creo que yo estaba en que había habido un mojón en este país, y el mojón fue la instalación del Instituto Pasteur. La instalación del Instituto Pasteur en Uruguay ha sido uno de los mojones más grandes para el desarrollo de la biotecnología del país. Pero voy a atreverme a decir algo que a muchos colegas no les va a gustar. De vuelta, pusimos investigadores fundamentales enfrente a las plataformas tecnológicas. De vuelta cometimos exactamente el mismo error. Estamos muy a tiempo de cambiar eso. Dialogar con un director de plataforma tecnológica desde la industria es muy complejo. Y yo se lo digo porque la viví de los dos lados. Es muy complejo hasta en el trato. Hasta que como que el empresario no sabe mucho. Entonces eso, hasta ese trato se torna difícil de hacer. Estamos a tiempo de hacer esto. Estamos a tiempo de poner gestores en las plataformas tecnológicas. Gestores que hagan de las plataformas tecnológicas una cosa para ser usada tanto por el sistema científico, tecnológico, académico, puramente académico, pero también que sea fácil para la industria llegar así y encontrar una respuesta.
Hoy en Uruguay tenemos unas 32 empresas de biotecnología, de las cuales más de la mitad son empresas muy viejas. Y muchas de ellas son empresas generadoras de servicio. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una apuesta a esta área y vender conocimiento de punta. Les voy a poner un extremo. En el área que yo me dedico, que es a la salud, yo creo que en el 2030 la gente va a andar por la calle con un chip intradérmico, siendo capaz de elegir qué helado le cae mejor a su metabolismo, siendo capaz de elegir qué remedio le sirve para que le haga efecto al 100%. Todo eso va a ser posible. ¿Por qué? Porque tenemos la web, porque tenemos el software, porque tenemos la transmisión de datos, porque sabemos todos los genomas. Y eso es posible. Yo no digo que Uruguay lo invente, pero empecemos a formar recursos humanos hoy para que capaz que participemos en alguna parte de eso que yo veo que en el 2030 vamos a tener en el área de la salud en el mundo. Les agradezco, el cartel dice que faltan 3 minutos. Muchas gracias. Con petróleo y con ese chip estamos del otro lado, ¿no? En el 2030. Bueno, se nos ha adelantado la sorpresa. En todo caso, en un rato intentamos convencerlo de que pronuncie algunas palabras al capitán aurinegro. Vamos a escuchar ahora a un ingeniero de sistemas formado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ha sido profesor en la Universidad Católica, ha dictado, múltiples cursos en temas de su especialidad en Brasil, desde 1984 a 1989. Desde el 84 al 86 ha prestado asesoramiento en las áreas de proyecto de base de datos y desarrollo de aplicaciones a varias de las mayores empresas de Brasil y de Uruguay. ¿Vengo bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Es coautor del proyecto Genexus, a propósito de lo cual ha sido distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería con el Premio Nacional de Ingeniería en 1995. Sus áreas de investigación son bases de datos, inteligencia artificial, métodos de desarrollo automático de aplicaciones e interacción entre la informática y la empresa. Aquí está Nicolás Jodal. Muchas gracias. Me voy a dar un gusto personal. Señor Tony Pacheco, señoras y señores. Yo lo que les quería contar hoy comienza con una foto. Yo tengo una foto, no sé si la pueden poner. Es una foto, no sé si la reconocen, es una foto de la fábrica de Ford de 1916. Sí, así como vemos la foto, parece una foto vieja, un lugar oscuro, frío, la gente trabaja de gorra, sucio. No parece un buen lugar. Pero probablemente sea una ilusión óptica eso que estamos teniendo, digamos, porque estamos mirando esa foto con los ojos del siglo XXI y no con los ojos del principio del siglo XX. Por increíble que nos parezca a nosotros, en ese momento esa gente que estaba trabajando ahí estaba trabajando en la alta tecnología. Es decir, la alta tecnología del siglo XX era trabajar en esa fábrica haciendo ese Forte que estaba fabricando. Probablemente la gente que trabajaba en ese lugar hoy gozaría en aquella época gozaba el mismo prestigio que hoy gozaría alguien que trabaja en Google o trabaja en Facebook, porque están trabajando en la punta de la tecnología. Ahora, desde el punto de vista conceptual, ¿qué estaba haciendo esa gente? Esa gente estaba haciendo una copia. Digamos, a lo que se dedicaban era hacer una copia. Es decir, Henry Ford había demorado más o menos unos 6 meses en hacer un Forte y después estuvo casi 20 años fabricando una copia de ese diseño exactamente de la misma manera durante todo ese tiempo.
Y eso fue tan importante y fue tan relevante que influyó tanto, es decir, para toda la gente que vivía en esa época, influyó tanto ver eso y ver el éxito de lo que estaba construyendo Henry Ford, que terminamos construyendo una sociedad alrededor de la idea de hacer una copia. Si ustedes ven, por ejemplo, para Henry Ford, ¿cuál es el problema más importante que tiene? Un problema de optimización de recursos. Si yo hago una copia, lo que yo quiero hacer es optimizar los recursos escasos. Yo tengo una serie de recursos escasos y los quiero hacer de forma óptima. Quiero, por ejemplo, tratar de fabricar el Forte de forma más barata. Henry Ford empezó vendiéndolo a $800 y terminó vendiendo $400. Entre las cosas que hizo, había una frase famosa que uno podía comprar un Forte de Henry Ford de cualquier color siempre que sea negro. Y la idea de eso era, ¿por qué? Porque optimizaba. Si siempre se fabricaba el mismo Forte con el mismo color, entonces se podía conseguir un precio mayor. El otro punto importante, ¿cuál es el factor de éxito si yo estoy haciendo una copia? La economía de escala. Cuanto más grande, cuanto más cantidad de tornillos tengo que comprar, entonces tengo que, digamos, voy a conseguir mejor precio, etcétera, etcétera. La reina era la economía de escala. Y lo que importaba, la habilidad más importante era la optimización. La optimización fue algo tan fuerte que hoy, si ven lo que se estudia en matemática, la mayor parte de los problemas son problemas de optimización. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la enorme influencia que fue a principios del siglo XX la construcción de hacer exactamente ese Forte. Si vemos una escuela, la escuela es bien parecida a una fábrica. Yo nací en mi infancia en Avenida Italia y Propios y tenía una fábrica que se llamaba Los Tortos y me acuerdo que 7:30 de la mañana siempre ¡prum!, sonaba el timbre donde los obreros entraban a trabajar. Yo entraba a las 8 en la escuela Austria, donde exactamente ¡prum!, a las 8 sonaba el timbre donde yo empezaba a hacer, digamos. Es decir, hay una similitud muy grande, o hay por lo menos una influencia enorme, digamos, en esa etapa industrial en todo el resto de la sociedad. Lo cual, digamos, no estoy haciendo ningún juicio de valor, no estoy diciendo si fue malo o bueno y demás. Lo que estoy diciendo es que en ese momento eso era la punta de la tecnología. Lo interesante ahora es que comenzamos por primera vez en nuestra historia a fabricar de forma masiva cosas que tienen propiedades totalmente diferentes a la del Forte. Lo que tengo es una foto de un lugar nuevo, pero que es equivalente en estatus social lo que es en esa época. Que es una foto real de una gente que está trabajando en Google hoy. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la fábrica de Henry Ford. Y la razón por la que tiene algo que ver no es porque sean buenos o malos, no es porque trabajan mejor o trabajan peor. La razón de fondo es porque estamos construyendo por primera vez objetos de software que tienen una propiedad totalmente diferente a construir un Forte. Tiene muchas propiedades, yo hoy solo me quiero concentrar en dos propiedades. La primera, que es bien interesante, es que el valor no está en la escasez. Si yo tengo oro, mi gran negocio es que ustedes no tengan oro. La peor noticia si yo tengo oro, la peor noticia que yo puedo tener es que en Sudáfrica descubrieron una mina de oro, porque va a bajar mi valor. Digamos, no es algo bueno. Si yo tengo un celular, mi gran negocio es que ustedes tengan un celular. Es decir, si ustedes tienen un celular, el valor de mi celular aumenta. Es decir, el caso famoso es, ¿cuánto valía, es decir, para qué servía el primer celular del mundo? Cero, nada, porque no podía llamar a nadie, digamos. El segundo celular del mundo, y bueno, tenía un poco de valor porque podía llamar a un flaco, ¿no? Digamos, tenía uno directo, pero no mucho más que eso. Ahora, en este momento, para que tenga una idea, existen 6.800 billones de celular, más o menos en números redondos, en 7.000 millones de personas. Es decir, nos faltan 200 millones de personas y ya completamos todos los celulares, para gran alegría de Carolina Cose, que se acaba de retirar, pero es un caso donde el valor no está en la escasez, sino que el valor está en la abundancia. Nosotros, cada uno de nosotros de forma personal lo sabemos, es decir, no estudiamos de economía, no sabemos absolutamente nada, pero cada uno de nosotros evangelizamos para que los demás tengan teléfonos celulares. Una de las cosas interesantes con eso, y que pasa en casi todas las cosas de tecnología, es hay que diferenciar totalmente entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Si no, acuérdense ustedes lo que pensaron la primera vez que tuvieron un celular, probablemente, o que vieron un celular, dijeron, eso yo no lo quiero ni loco.
Digamos, yo la primera vez que vi un celular digo, yo no quiero tener un celular, no quiero que me ubique, no quiero que me llame, es una invasión a mi privacidad, es una cosa snob, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo conseguí un celular yo? ¿Cuál fue mi primer celular? Me lo dio mi mujer. Me lo dio mi mujer, digamos. Es decir, bueno, así avanza la tecnología. Cada uno de nosotros intuitivamente tenemos muy claro de que el valor está en la abundancia y por eso lo hacemos. Esa es la primera característica importante de construir software. La segunda, se lo puedo explicar bien claro con una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo era muy joven y recién me había casado, la verdad que mi suegro no tenía mucha idea a lo que yo me dedicaba, digamos. Yo tenía una pequeña oficina en 18 de Julio y Minas y no, digamos, sabía que era ingeniero, pero la verdad que nunca tuvo claro a lo que me dedicaba, ¿no? Hasta que un día viene y me dice, pero vos bien, ¿qué es lo que haces? Digamos, ¿cuál es tu tarea, no? Entonces le digo, nosotros hacemos un producto que se llama GeneXus, pero no entendía, mi suegro no terminaba de entender, hasta que un día me dice, ¿pero qué es GeneXus? No, es un software, pero físicamente, ¿qué es? Le digo, no, es un disquete, le damos un disquete. Dice, ¿y cuánto vale? Dice, no, un GeneXus vale $5.000. Dice, ¿y el costo del disquete cuánto es? Le digo, no, yo qué sé, $2, $3, ¿no? Hasta hoy recuerdo cómo le brillaron los ojitos, ¿no? A partir de ahí, el almuerzo de los domingos me empezó a sentar al lado de él, ¿no? Porque claro, fíjense una cosa, digamos, cada vez que nosotros vendíamos un GeneXus, ¿no? Es decir, la está haciendo apalada, ¿no? Digamos, porque salía $5 por número redondo y 4.995 de ganancia. ¿Dónde está el error de mi suegro? ¿Dónde se equivocaba? Que el costo no está en hacer la copia. Por primera vez fabricamos productos que el costo de hacer la copia es irrelevante. Cuando yo fabrico un Forte, el costo de hacer la copia es lo relevante. ¿Dónde está el costo en un producto de software? En hacer la próxima versión. Es decir, yo efectivamente, digamos, cada vez que tú vendes un producto, digamos, cada de software, el costo de hacer la copia, ahora ni siquiera, antes teníamos una muchacha que hacía la copia de los CD, ahora esa muchacha hace otra cosa y nosotros le damos un código, le damos un mail. Digamos, el costo de hacer la copia es irrelevante. Pero el costo enorme que nosotros tenemos es la siguiente versión. Nosotros tenemos que hacer la siguiente versión. Porque si tenemos una sola versión, si me hubiera quedado con la versión de mi suegro de la década de los 80, hoy no existiría. Estábamos fundidos. Entonces, la tarea más importante que nosotros tenemos es que nosotros nos tenemos que ganar a nosotros mismos. Es decir, ¿saben cuál es el mayor competidor de GeneXus? La versión anterior de GeneXus. Es decir, nosotros tenemos que hacer cada 12 meses, 18 meses, una versión que sea mejor, tenemos que tener mejores ideas a las ideas que tuvimos hace 18 meses. Estamos corriendo contra nosotros mismos. Por eso, y fundamentalmente, la innovación está en la esencia de una empresa de software. Es decir, no es una cosa que me gustaría tenerla. Si yo no tengo innovación, no consigo hacer una nueva versión, no tengo unas nuevas ideas y la empresa de software muere. Por eso es que la importancia profunda que tiene el software. Hasta acá usted podría decir, bueno, todo muy lindo, flaco, pero vos haces software, yo hago otra cosa. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo hago? Y el punto es que el software está invadiendo el mundo. El software está invadiendo el mundo. Es decir, no hay actividad humana que no haya sido profundamente modificada por el software. Desde cómo se venden diarios hasta cómo se fabrican autos. Si veo la fábrica de Ford en vez de 1916, si veo la del 2013, va a ser más parecida a Google del 2013 que a la de 1916. Continúa haciendo autos. Pero donde había personas, ahora hay robots. Entonces, ¿dónde están las personas? Haciendo el software para manejar a los robots. Entonces, cualquier actividad humana ha sido modificada sustancialmente. Y yo creo que en Uruguay tenemos dos casos típicos, importantísimos, de actividades profundamente conservadoras y que han sido impactadas brutalmente por la tecnología. La primera es la agricultura. Yo, miren, tengo una anécdota, recién vengo de un viaje a China, y en el viaje a China estaba hablando con un agricultor, Marcos Guigú, es un importante agricultor de soja de Uruguay,
Y este señor muy humildemente vino a hablar conmigo y me decía que él quería hablar de tecnología conmigo, él quería saber más de tecnología, y resulta, así empezó la conversación. Y terminamos hablando de que resulta que este señor, para plantar soja, tenía un dron, un avión no tripulado, con lo cual quería tener todo su campo, saber exactamente su campo, 15 centímetros cada una de las plantas que tenía. Entonces, el agricultor que vino a hablar conmigo sobre tecnología, resulta que terminamos pidiéndole yo, por favor, que me invitara a su campo, que quería ver el dron, cómo se volaba ese bicho. Entonces, por ejemplo, las ideas que tenemos que vender commodities hoy es algo de bajo valor, en realidad no es tanto y lo tenemos que revisar, porque hoy la agricultura es una actividad de alta tecnología, ya no se puede hacer más como antes, ahora se usa un dron. Lo mismo ha pasado con la educación, digamos, la educación también históricamente y en todos los países es una de las actividades humanas más conservadoras, y en Uruguay ha sido profundamente modificada por el Plan Ceibal, es otro ejemplo clarísimo. Y el otro ejemplo importante es la trazabilidad. La trazabilidad, para que ustedes tengan una idea, nosotros somos el primer país del mundo, así como somos el primer país del mundo que cada niño en edad escolar tiene un computador, somos el primer país del mundo que cada vaca, independiente de su edad, tiene una caravana. Es decir, tenemos un sistema de trazabilidad que es universal y obligatorio. Mucha gente protestó cuando se hizo eso, mucha gente dijo para qué servía eso, etcétera, etcétera. Resulta que hoy nosotros podemos vender carne a un primer nivel mundial de precio. La trazabilidad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Si la carne es mala, no vamos a conseguir precio ni nada por el estilo. Pero al haber conseguido adicionado bits, esa inteligencia a la carne, a los átomos, lo que conseguimos es cosas que en otros países del mundo no se pueden hacer. Nosotros podemos decirle a los 13 millones de vacunos que tenemos en Uruguay que pueden tener una caravana. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño. Australia, que históricamente estaba más avanzado en esto, no ha podido hacerlo. No puede tener un sistema universal y obligatorio de trazabilidad. Eso es una ventaja enorme y es uno de los cambios más importantes respecto a Ford en 1916. En Ford, en 1916, lo que valía era la economía de escala. Cuanto más grande el país, mejor nos iba. En el mundo de la innovación, lo que importa es poder ejecutar rápidamente las cosas. Entonces, lo que tenemos es que, digamos, en Uruguay fuimos el primer país del mundo en tener un computador por niño, fuimos el primer país del mundo en tener un sistema de trazabilidad universal, etc. Así que, para concluir, lo que les quiero decir es, miren, yo creo que los vientos soplan a nuestro favor. Cuanto más tecnología y cuanto más abracemos la tecnología, mejor oportunidades vamos a tener para un país pequeño como nosotros. Yo felicito la propuesta de Uruguay 2030 y quería terminar con algunos consejos nada más. La primera es, miren, la verdad que no tengo ni idea dónde va a estar Uruguay en el 2030, no tengo la menor idea. Pero tengo algunas certezas, digamos, y la primera certeza es, miren, yo creo que en Uruguay en 2030 la mayor parte de las organizaciones se van a parecer mucho a cómo funciona una empresa de software hoy. Y entre las cosas que se aprenden cuando uno trabaja en la empresa de software es no demorar un minuto en tratar de predecir las cosas. Mi recomendación Uruguay 2030, no traten de afinar la puntería de ninguna manera, digamos, no se preocupen dónde va a estar Uruguay 2030, preocúpense en generar, digamos, que haya políticas que permitan generar gente que se pueda adaptar rápidamente a la tecnología. En última instancia, a mí lo que me gustaría es que hubiera políticas de Estado que permitieran aprender a aprender. Una cosa extremadamente difícil, sobre todo porque para aprender a aprender primero hay que aprender a olvidar. Eso es de las cosas más difíciles. Y lo otro, la verdad que me encantaría si ustedes en su equipo de trabajo pudieran decirme cuál es el próximo plan Ceibal o cuál es la próxima trazabilidad. Si soy el primero que me lo dice, me encantaría. Muchas gracias. Bien, ya casi en el cierre tengo por aquí anotado que le tocaría turno al presidente de Propuesta Uruguay 2030, Gustavo Leal, cerrar este ciclo, pero también me dijeron que intente persuadir, convencer
a la persona que ha personificado aquello de que la justicia tarda pero llega, de que haga uso de la palabra, con la promesa de que nadie te va a preguntar, Tony, a quiénes, aquellos que no te quieren. Y parece que lo convencimos nomás. Bueno, buen provecho a todos. No saben la vergüenza que tengo, ¿no?, de estar acá. Es peor que el penal de ayer, me parece. Por lo que estaba escuchando recién, voy a tener que empezar a aprender un poco más de software y todo eso, porque si no voy a estar alejado del mundo. Porque no entiendo nada, pero bueno, es momento de aprender, siempre se puede aprender y tomé muy bien sus palabras, así que bueno, a seguir aprendiendo todos los días. Muchas gracias y gracias a Raúl por la invitación, que bueno, es la segunda vez que participo de esta propuesta, que me parece súper interesante y la verdad que se aprende todos los días de todas estas reuniones. Muchas gracias. Bien, ahora sí entonces el cierre con Gustavo Leal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación de hoy. Realmente está colmado el salón, alrededor de 350 personas hemos participado de esta actividad. Una verdadera pluralidad en las personas que aquí están, que combinan un poco el espíritu de lo que Propuesta Uruguay 2030 pretende. Un verdadero jardín de personas y de gente con esa pluralidad. Propuesta Uruguay 2030 es un lugar para pensar y hacer pensar, y es un ámbito que justamente apuesta al liderazgo de las ideas, porque estamos convencidos que el Uruguay debe densificar la calidad de las políticas y de los discursos y de las prácticas. Y bueno, somos un país que crece y que tenemos perspectiva, pero estamos convencidos justamente que el futuro se construye, y como el futuro se construye, estamos pensando hoy para hacer desde hoy lo que queremos que el Uruguay sea en el 2030. Por eso simplemente quiero anunciarles, tal vez cuando ingresaron a la sala lo vieron, pero están entre nosotros también los 13 coordinadores de los grupos de pensamiento estratégico que están elaborando y que en el mes de agosto van a tener los primeros resultados. Y bueno, me parece que es una apuesta importante en la medida que en 13 áreas que consideramos claves para el país hay gente pensando y construyendo el futuro hoy. Entre las personas, bueno, los coordinadores que se encuentran aquí, está Gabriela Mordecki, que dirige el equipo sobre políticas macroeconómicas, el economista y demógrafo Juan José Calvo, que está a cargo de toda el área de políticas de población y desarrollo, el arquitecto Salvador Esqueloto, que está a cargo del área de desarrollo de ciudades, José Manuel Quijano, economista, que está a cargo del equipo de inserción internacional del Uruguay, la doctora Cristina Lustenberg, que tiene bajo su responsabilidad coordinar el equipo de primera infancia, desarrollo y crecimiento, la economista Lucía Pitalúa, también coordina un grupo de trabajo vinculado a cadenas productivas en el Uruguay, el profesor Martín Pasturino, que está a cargo del grupo de educación, de los cuales algunos integrantes ya participaron en el foro anterior, el profesor Ricardo Piñeirúa, periodista, que coordina el grupo de deporte y tiempo libre, también en el cual seguramente van a poder aportar tanto el Tony Pacheco como Recoba, que nos han acompañado en las últimas actividades. Bueno, el ingeniero Miguel Sierra, que coordina el equipo de innovación y tecnología, el economista Gustavo Bittencourt, que está a cargo de un grupo sobre perspectivas sectoriales de desarrollo, el economista Adrián Rodríguez, que
dirige un grupo vinculado a la descentralización, la regionalización y el desarrollo local en el país. Ramón Méndez, a cargo del equipo vinculado a políticas de energía, el ingeniero Ramón Méndez. Y por último, Aramis Lachinian, que está a cargo del equipo de medio ambiente, que es el único que hoy no ha podido estar entre nosotros porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y está en una serie de actividades que por sus compromisos profesionales no podía eludir, obviamente. Así que, bueno, probablemente nos vamos a estar reencontrando en una próxima actividad dentro de un mes y medio. Quiero agradecer sinceramente la participación de todos ustedes en nombre de Propuesta Uruguay 2030 y esperamos que bueno, esta apuesta por el liderazgo de las ideas siga continuando. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.